¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de la Octava Digital? Hoy nos encontramos, por supuesto, de lujo, platicando con dos personas que ustedes lo saben perfectamente. En lo personal, admiro y aprecio muchísimo y que hoy tengo nuevamente el gusto de entrevistarlos y de compartir con ellos un espacio. Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, los periodistas. Alex, Álvaro, ¿cómo están? Encantados, Jesús, de poder estar contigo y de presentarte esta novedad, la disputa por México. También de saludar a tu amplio auditorio. Muchas gracias, Jesús. Pues sí, como siempre, con mucho gusto de saludarte a ti en lo personal y por supuesto a toda la audiencia. Así es que, pues felices de estar contigo. Muchas gracias. Efectivamente, este libro, que aquí lo están viendo, amigas, amigos, precisamente la disputa por México, dos proyectos frente a frente para el 2024. Y es una recopilación muy interesante de entrevistas, de charlas con los personajes que sin duda alguna están marcando el derrotero de aquí a la elección presidencial. Y yo lo primero que les preguntaría, mi querido Álvaro, mi querido Alejandro, es ¿qué tan diametrales son estos dos proyectos? ¿Qué tan diferentes son estas dos visiones de país que ustedes encontraron? Por un lado, cuando platicas con Sheinbaum, con Ebrard, pero por el otro también con personajes más allá de otro tipo, como puede ser el propio Santiago Krill o el propio Claudio X González, que ha jugado un papel importante en la oposición, a través también de Gustavo de Hoyos. Bueno, por supuesto que se trata en primer lugar de un esfuerzo periodístico informativo para que sean justamente los protagonistas de estos dos proyectos que están proponiéndole a la nación obtener el voto popular para no solo un gobierno o un conjunto de gobiernos, como de hecho está en curso el proceso electoral en 6 estados y la elección del próximo 2024. Son también definiciones hacia el futuro para la siguiente generación o las siguientes generaciones. Y precisamente por eso, más que nosotros enjuiciar de entrada un proyecto o el otro, lo que nos propusimos fue apelar al testimonio, formular las preguntas que corresponden a los protagonistas de estos dos proyectos para que los mexicanos, para que los lectores de este libro identifiquen a lo que propone cada uno de los dos proyectos y eventualmente respaldarlo. Y en efecto fue resultando, la verdad, muy, muy grato platicar con los que enarbolan un proyecto y el otro. Yo creo que un mexicano que lea a los protagonistas del proyecto del presidente López Obrador ratificará o su respaldo o mudará a partir de la argumentación que presentan unos y otros. Ese fue fundamentalmente el propósito, es el propósito de un trabajo periodístico como el que ponemos a consideración de los mexicanos. ¿Qué diferencia hay, Alex? Porque hay dos charlas que me llamaron mucho la atención y les soy honesto a ambos. Fueron de las primeras que me centré, por obvias razones, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard Casaubon. ¿Qué diferencia dentro del propio Morena, Alex, encuentras con estos dos personajes en estas charlas que les dan? Bueno, son las diferencias que al final van a terminar cargando la balanza hacia un lado o hacia el otro, Jesús. Pues es decir, lo que ambos ofrecen va a ser lo que al final va a terminar convenciendo a una mayoría dentro de Morena a que sea su abanderado para la elección presidencial del 2024. Y creo que en mucho va a ser también el que se acerque más a la presidencia de la República, porque hay que decir que los números de Morena le dan a hoy, el día de hoy, pueden pasar muchas cosas en el camino, pero en los números el día de hoy le dan a Morena la posibilidad de tener la presidencia. Claudia Sheinbaum es una mujer muy cercana al López Obradorismo. No que Marcelo no lo sea, pero en realidad ella se ha hecho dentro del López Obradorismo. Ella es, digamos, una generación que se hizo muy pegada a los planteamientos y a las luchas
y también a las derrotas y a todo lo que ha sucedido en torno a Andrés Manuel López Obrador. Ella es la más cercana en mucho y podría ser uno de los herederos naturales, una heredera natural de la corriente López Obradorista en México. Pero por el otro lado es Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard es un hombre muy capaz, es un hombre fogueado ya en el servicio público, es un hombre con ideología también y es un hombre hecho también cercano a López Obrador, no tanto como Claudia Sheinbaum, pero Marcelo Ebrard, hay también que considerarlo, él viene de un mosaico de opciones por las que él ha transitado, algo que no pasa con Claudia Sheinbaum. Ella sí es una hechura casi completa, total, del presidente López Obrador. Hay un tercer personaje en Morena, ustedes lo saben mejor que yo, que sin duda alguna va a jugar un papel. ¿Qué tan trascendental puede ser para 2024? Habrá que esperar y habrá que ver cómo va moviendo sus fichas y que también aparece en estas páginas, mi querido Álvaro. ¿Qué sabor de boca te deja un personaje como Ricardo Monreal, que ya en ocasiones claras ha dicho, yo voy a estar en la boleta sí o sí, que ha puesto, incluso ha jugado con alegorías del propio presidente de la República con el béisbol, que es un hombre que hasta hace poco tenía un peso muy fuerte en el Senado? ¿Qué sabor de boca te dejó la charla con Ricardo Monreal? Yo ratifiqué mi percepción en el sentido de que él no tarda en brincar a otro partido político, al partido político Movimiento Ciudadano. Y no solamente eso, sino formar parte de la coalición que hoy forman PRI, PAN y PRD. Monreal es un político chicloso, muy pragmático, con mucho oficio político, pero que ya está en los hechos fuera del López Obradorismo. Jugó un papel muy desaseado en la elección de 2021, no solamente por impulsar prácticamente de manera formal un proyecto hasta antagónico al de Morena, sino con unas conductas, con una práctica claramente en contra de candidatos identificados de Morena, en particular en la Ciudad de México, y no solamente Cuauhtémoc, fue Tlalpan, fue Álvaro Obregón. Por eso no es casual que el presidente lo tenga como traidor. Y evidentemente, esta conducta de Monreal le ha hecho justamente enarbolar un discurso que ya tendrá como desenlace la ruptura. Y pues ¿al qué partido? Pues al partido con el que ha estado trabajando ya de una manera abierta, el partido Movimiento Ciudadano, notablemente con el caso de Veracruz, de donde es el jefe de ese partido político, que es Dante Delgado. Entonces, yo no veo ninguna posibilidad de que Monreal siga en el proyecto del presidente López Obrador, y está buscando la mejor manera de irse con mejores réditos, pero es un personaje que ni siquiera estoy seguro de que pueda ser candidato presidencial de MC. ¿Por qué Rocío Nale, Alex? Es una gran pregunta, Jesús, la que haces, porque Rocío Nale pareciera que tiene un solo encargo del presidente, el encargo de dos bocas. Fíjate que nosotros en esta conversación con ella quedamos muy sorprendidos de sus propias capacidades. De hecho, te diría que es un libro muy de mujeres. O sea, todas ellas de verdad nos sorprendieron para bien. Empiezo pues, con Claudia Sheinbaum y luego Rocío Nale.
es también una mujer muy enterada de lo que está pasando en torno al movimiento del presidente López Obrador, y es una mujer muy convencida del rumbo que el presidente López Obrador ha marcado para el movimiento López Obradorista. Parece menor el hecho de que ella sea la secretaria de Energía, pero que esté metida en Dos Bocas, y no. El presidente le ha puesto en las manos uno de los tres, yo diría, los tres principales proyectos de este país, y creo que si bien el proyecto del Tren Maya es un reto enorme, concluirlo, que funcione, etcétera, y si bien el proyecto del aeropuerto Felipe Ángeles era un reto importante y sigue siendo un reto importante, a mí me parece que el que contiene no solamente un reto de obra pública, sino que contiene una propuesta ideológica, es Dos Bocas, porque implica el rescate de petróleos mexicanos, porque implica el proyecto de regresar a la refinación en un mundo que refina y no vende mercaderías, no vende las mercaderías en crudo como nosotros lo hacemos con el petróleo, ¿no? Entonces, creo que para nosotros, para mí en lo particular, y lo conversamos Álvaro y yo apenas terminamos esa entrevista, fue muy sorprendente y afortunadamente sorprendente para bien que el caso de Rocío Donale, el caso de Tatiana Cloutier también, incluso el caso de María Eugenia Campos del PAN, fueran casos notoriamente brillantes dentro de la gama de personajes que entrevistamos, muchos de ellos varones. Ahorita que mencionabas el tema precisamente de Dos Bocas, es un tema que define también mucho estas dos visiones de país, conforme a lo que ustedes sin duda encontraron con esas charlas. Sin duda. Claro. Sin duda, quizá sea el tema que representa el paradigma del proyecto del presidente López Obrador, y al mismo tiempo por eso representa el paradigma contra el que está el proyecto opositor. Construir una refinería en México después de más de 4 décadas no es un asunto solo que tiene que ver con, digamos, con un asunto técnico de abastecer a una planta productiva que se mueve sobre ruedas. No, representa también la soberanía energética, que va obviamente muy ligado a la reforma eléctrica. La soberanía energética para muchos era un asunto del pasado, pues porque el paradigma era la privatización de todo. Y el mundo, no solamente México, obviamente busca que los recursos de cada país, los recursos estratégicos, sean precisamente preservados para la soberanía no solamente energética, la soberanía nacional. Entonces, no es solamente un asunto técnico, aunque lo es de enorme relevancia, porque hay que garantizar que funcione la planta productiva nacional, no solamente con los recursos naturales que son propios, el petróleo, sino también que funcione el país a partir de la energía eléctrica. Por eso no se puede disociar el tema del petróleo del tema de la energía eléctrica. Entonces, por supuesto que en el libro queda muy claro cómo alguien, como efectivamente dice Alejandro Páez, alguien como Rocío Nale, sean sorprendente en esta visión de lo que es cumplir con un proyecto de crear una refinería en tiempo récord, sino también, por supuesto, lo que es la visión antagónica. Ves cómo en las conversaciones con Gustavo de Hoyos y Marco Cortés hay claramente una oposición contraria, y dicen por qué. Entonces,
Por eso es un libro en ese sentido rico, porque son los protagonistas los que identifican cuáles son, digamos que los temas estratégicos para cada proyecto y otro, y claramente chocan. Y el tema de la refinería es fundamental. Ahorita ya te vi con ganas de meterte con los panistas, Álvaro. No sé por qué no me sorprende esa situación. ¿Pero por qué? Yo no tengo nada con los panistas, ellos, ni siquiera pienso que ellos tengan algo conmigo. No, digo, es una relación profesional que siempre he tenido como con los priistas o con los perredistas o con los morenistas. Oye, pero en el caso, por ejemplo, les pregunto del PAN concretamente. Mencionabas a Marco Cortés. Estaba leyendo también lo que tiene que ver con Santiago Krill Miranda. Sí. Realmente esa oposición y ustedes que platicaron con ellos, porque caray, si nos vamos por los tweets de Marco Cortés, pues nos decepcionamos todos los días. Esa es la realidad de las cosas. No vemos ninguna cabeza en el PAN. Pero ¿encuentran realmente en esa oposición un proyecto alterno o solamente reacciona a lo que hace la Cuarta Transformación? Yo esperaría que terminaran de armar un proyecto alterno porque el país se merece una oposición. O sea, que se conviertan realmente en una oposición y que terminen de armar un proyecto alterno de nación. Evidentemente, cuando digo que terminen de armar es porque no lo tienen. No hay un proyecto para el país. Saben exactamente qué es lo que no quieren. ¿Qué es lo que no quieren? No quieren a López Obrador en la presidencia de México, pero a su vez saben que no les basta con lo que representan ellos, con la fuerza que representan, no tienen la suficiente fuerza electoral como para bajarlo, digamos, al presidente López Obrador de la presidencia de México, y el discurso entonces se vuelve hasta un poco histérico, digamos, porque la oposición puede, ayer, las fotos del día de ayer son de la marcha del día de estos días que en contra de la revocación de mandato es, terminas y te vas. O sea, yo creo que López Obrador nunca ha dicho que no va a terminar y tampoco ha dicho que se quiere quedar. Todo lo contrario, va a terminar y se va a ir efectivamente. Pero esa es en las contradicciones en las que cae la oposición, porque efectivamente no trae un discurso y no trae la fuerza que creía tener y lo sabe. La unión de PRI, PAN y PRD no resulta en un brazo tan musculoso como ellos piensan, tanto que van a terminar uniendo a Movimiento Ciudadano y pues órale, de una vez que sumen al Parásito Verde, en fin, a todas esas fuerzas marginales que andan por ahí, ¿no? Yo creo que sí les haría bastante bien unir a todas esas fuerzas y pues sí plantear, pero sobre todo plantear un proyecto de nación. Entiendo que en estos días habrá terminado ya el hijo del magnate Claudio X González, del mismo nombre, Claudio X González, habrá terminado ya de redactarles el proyecto de nación, como lo anunció hace apenas unos meses. Pues bueno, ahí está, nos guste o no, eso es lo que ellos son. Es un proyecto emanado, unido por los patrones y emanado desde ahí ideológicamente. Entonces, bueno, pues sí, no hay un proyecto, ellos mismos lo reconocen, lo aceptan en estas conversaciones y esperamos que muy pronto puedan presentar un buen proyecto de nación. En este sentido, mi querido Alex Álvaro, Jesús Zambrano lo dice, Álvaro, no son nuestros patrones. Realmente, ¿ellos cómo se ven en esa relación con los empresarios? Es muy curioso porque, en efecto, está acreditado con hechos, no con suposiciones, ni deducciones, ni producto de análisis, sino con hechos, está probado que se trata de un proyecto patronal, pues no solamente porque el convocante, el anfitrión de las reuniones para armar la coalición Va por México, fueron en el domicilio particular de Claudio X González Guajardo, un magnate, hijo de otro magnate de Kimberly Clark de México, sino porque otro de los convocantes y de los articuladores de esta
coalición Va por México, pues es, o era en ese momento, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, el organismo que representa a los patrones. Pero no hay manera de que pues se sustente esta negativa del presidente de un partido que se dice de izquierda, pues porque los hechos lo desmienten. Uno entiende que alguien como Jesús Zambrano o como Jesús Ortega medio maniobren, pataleen, que digan no son nuestros empleados, si hasta en la propia fraseo de Jesús Zambrano se encuentra la respuesta. Jesús Zambrano, recordando cuando fue guerrillero de la Liga Comunista 23 de septiembre, cuenta cómo decían que pues había que comer empresarios, y ahora, para justificar la alianza con los patrones, dice, ahora no queremos comer empresarios, queremos comer con los empresarios. Y en eso están. Entonces, concluyo recordando lo que Alejandro Páez ha dicho de cómo el propio Claudio X González es el que está armando el proyecto alternativo al del presidente López Obrador. En noviembre él se comprometió a terminarlo en marzo. Ojalá pronto lo presente y bueno, ya veremos cuál es lo que propone para esta coalición hacia el 2024. Alex, mencionabas hace un momento que terminaran de crear un proyecto, que terminaran ya de, ahora que Claudio X González se los dicte, les diga van por aquí y demás. ¿Qué tan riesgoso es eso, digámoslo de esta manera, o qué tan desapegado vieron ustedes? Yo recuerdo, Alex, una columna tuya, sin embargo, en donde hablabas de los políticos turistas, esos políticos que muchas veces no se dan cuenta ni siquiera del país que están gobernando o no lo conocen. Cuando platican ustedes con Zambrano, con Gustavo de Hoyos, con Maru Campos, con Santiago Krill, implícitamente con lo que ellos representan, ¿les queda esa misma sensación de que hay una política turística de parte de esa oposición? Mira, yo creo que todos ellos hacen un esfuerzo formidable por ser una oposición sólida y responsable. Y yo celebraría que se apuraran en dar esa impresión, porque pues sí, se lo merece el país, se merece una oposición sólida, responsable, ideológicamente muy estable, con una visión, con un proyecto, etcétera. Yo creo que le hace falta al país, porque ahorita en este momento no son eso. Les falta un proyecto, les falta una visión de conjunto, y esa histeria, digamos, ideológica al interior del bloque opositor tiene costos, o sea, tiene costos para ellos y tiene costos también para el país. Ahora, yo creo que va a haber cosas que nunca van a terminar de solucionar, aunque sí hay muchas otras que los unen. Los une la derrota. 2018, por ejemplo, termina uniéndolos, los une 2021, porque no alcanzaron, a pesar de que lo dijeron y así lo promocionaron, no les alcanzó para tomar la mayoría en la Cámara de Diputados. Y por supuesto los une el hecho de que habían planteado que en 2022 López Obrador iba a ser echado de la presidencia de la República con la consulta de revocación de mandato, y ahora están llamando a la abstención. ¿Por qué la abstención? Pues porque es muy fácil, es como llamar a todos a hacerse pamboleros o guadalupanos, pues es exactamente lo mismo, son tantos guadalupanos y también tantos pamboleros que pues ahí se pueden perfectamente incluir para no definir cuántos son en realidad ellos. Están llamando a una abstención en un país que tiene un problema de abstencionismo. Están llamando a no votar en un país donde mucha gente ha optado por la simulación que viene desde el Estado a no votar. Entonces, lo que quiero decir es, pues, tienen grandes expectativas sobre sí mismos, pero yo creo que tienen que empezar a trabajar en la idea de un proyecto de nación. Lo que tiene el López Obradorismo es que tiene mucha claridad de exactamente qué tipo de nación está viendo hacia el futuro. Tienen
ese contrapuesto del López Obradorismo, pero también tienen mucha claridad de los problemas, en parte provocados por ellos, que este país tiene. Este país heredó una violencia, este gobierno heredó una violencia brutal desde el sexenio de Felipe Calderón. Este país está sumido en un problema de corrupción muy, muy fuerte y yo creo que podrían resolverlo. Pero también creo yo que hay problemas que son inherentes a los países latinoamericanos. La pobreza, la desigualdad, el haber caído en juegos desde el neoliberalismo, en fin, todo eso. Y ya tendría que estar armando una propuesta que sea, sí, pues, liberadora para ellos mismos. Quiero terminar esta charla únicamente con una pregunta para ambos, y es, ambos obviamente tienen una trayectoria muy destacada, con libros con que nos han servido a muchos de nosotros precisamente en la discusión y demás en nuestra formación. Y yo les preguntaría, ¿qué lugar ocupa en su carrera este libro? ¿Cuál es el lugar que ocupa para ustedes en su carrera este libro que están presentando? Para mí, pues, muy relevante porque yo estoy en una nueva etapa informativa y hasta personal, y le estoy tomando mucho cariño a este muchacho. Este libro, siempre todo libro, pues es la consecución de un objetivo, y me siento orgulloso de él. Yo creo que es un libro que abona desde el punto de vista informativo a una discusión, a un debate informado sobre lo que México se está jugando actualmente. Es la contribución, lo diría yo desde mi punto de vista, de un periodista orgulloso de serlo, que tiene como objetivo, por supuesto, que la política sea asunto de todos, que los políticos sean sujetos al escrutinio permanente y riguroso de la sociedad, precisamente para que haya mejores gobiernos, para que haya mejores autoridades que resuelvan los problemas y que no lleguen a aprovecharse del cargo. Ese es el objetivo, y como periodista, pues no tengo otro. ¿Y qué, Alex, cierro contigo? Pues nada, agradecerte, Jesús, la oportunidad de conversar sobre este libro, que efectivamente es un documento que se requiere en la izquierda y se requiere en la derecha. Es necesario entender al que tienes enfrente de ti. Muchas veces es tu adversario, tu opositor, y hay que entender exactamente de qué va. Le va a servir a cualquiera que se vea sentado o parado en el ala izquierda, le va a servir mucho saber exactamente qué piensa la derecha, y viceversa. A quien esté sentado o parado en la derecha, le va a servir mucho voltear a ver, entender perfectamente el proyecto desde la izquierda. Y pues bueno, esa es la intención de este libro. La disputa por México no es solamente 2024, sino que es un capítulo de una disputa entre dos opciones polares que lleva ya muchas décadas en México. Pues yo de verdad quiero agradecerles este placer, este honor que he tenido de platicar con ustedes. Les reitero lo que les dije al principio, saben lo que los aprecio, lo que los admiro, y sin duda alguna para mí ha sido un verdadero honor compartir con ustedes este espacio aquí en La Octava. Al contrario, Jesús, muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Y amigos, échenle un ojo, de verdad, cómprenlo. La disputa por México, porque vale muchísimo, pero muchísimo la pena para entender, como bien dice Alejandro Álvaro, lo que está pasando en este país y lo que va a pasar después de 2024. Correcto. Gracias.